Hola, ¿qué tal amigos? Aquí una vez más José Benito Envi en un espontáneo que nos quiso avisar. Hoy quería hablar sobre un tema bastante profundo, bastante importante. Es un tema escatológico que requiere mucho estudio ya que es un tema donde también hay mucha controversia, mucho tipo de opiniones con respecto a este punto que voy a tratar. No obstante, yo os voy a explicar el punto de vista que he visto más correcto. De todas las muy diferentes opiniones que yo he visto, diferentes personas que piensan una cosa, que dicen otra, lo que yo creo que es el punto de vista más correcto, y es sobre los 144.000. Y eso también pues es una cosa que me ha traído a mí en su día pues mis complicaciones, porque por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que los 144.000 es un grupo de 144.000 personas literalmente que gobernarán con Cristo en el cielo. Y que son los que van a reinar con Cristo en el cielo durante 1000 años. Estos son los únicos y verdaderos hijos de Dios. Y estos son los únicos a los que le aplica realmente el Nuevo Testamento por completo, según lo que explican los testigos de Jehová. El resto de la humanidad no somos hijos de Dios, sino que podemos ser como mucho amigos de Dios si le caemos simpáticos a este grupo de ungidos que dicen ellos, y no tenemos esperanza celestial, no podemos ir al cielo. Con mucho podemos aspirar a vivir para siempre en un paraíso aquí en la tierra. Y bueno, pues a mí esto siempre me ha traído mucho conflicto, porque que unas personas digan que solo un grupo limitado de personas son hijos de Dios, cuando las escrituras dicen claramente que todas las personas que ejerzan fe en Jesucristo, los que han creído en Jesucristo, los que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, los que realmente creen en Dios y creen en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo y creen en Jesucristo, la Biblia deja muy claro que son hijos de Dios. Dios les ha dado la autoridad de ser hijos de Dios. Y se dice que si somos hijos, también somos herederos, herederos de las promesas que Dios ha dado precisamente a las personas que tienen fe en Dios, el Padre, el Todopoderoso, y en su amado Hijo Jesucristo, y también en el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Entonces la Biblia deja muy claro en este aspecto que todas las personas son hijos de Dios. Dios los constituye hijos de Dios por creer y por haber recibido a Cristo, por creer en Dios y por creer en Cristo. Este es el primer punto que tocamos, que es importantísimo, imprescindible tener en cuenta. Pero cuando sacamos lo que dicen los testigos de Jehová con respecto a los 144.000, después ocurren unos fenómenos ya más extraños, todavía más controvertidos y más difíciles de comprender. O sea, difícil de comprender, vamos. Yo creo que estas preguntas se la habrán hecho, me imagino, o habrá pasado por la mente de todos los testigos de Jehová y de todas las personas que tienen inquietudes espirituales, que investigan la verdad de la Biblia, y que uno se pregunta por qué hay personas que llegan a estas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, una de las bases que establecen los testigos de Jehová para afirmar la filosofía o la doctrina que tienen ellos sobre los 144.000 es que ellos dicen que en el primer siglo no hubo 144.000 cristianos ungidos. Y por otra parte, yo escuché no hace mucho, hace poco tiempo, un discurso de un miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que dice
que Jesucristo ya había profetizado en el primer siglo que iba a estallar la apostasía. Iba a estallar una apostasía dentro del núcleo del cristianismo verdadero, iba a estallar una apostasía. Y él hace referencia a que esta apostasía efectivamente se cumplió definitivamente en el tercer siglo, cuando entró en juego el emperador Constantino. Sabemos que el emperador Constantino pues llegó a tomar cartas en asuntos en lo que es el cristianismo y hizo un papel muy importante. Y digamos que él fue el que mezcló todo lo que es las doctrinas paganas con las doctrinas cristianas. Él hizo esa mezclanza. Doctrinas paganas con doctrinas cristianas. Y ahí estalló la apostasía más grande, ¿no? Esta es una historia para contar en profundidad un poco, ¿no? Entender claramente lo que estamos tratando. Por los testigos de Jehová dice, se basan en que no pueda, o sea, en que 144.000 cristianos no los hubo en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercero, porque fue cuando estalló la apostasía. Entonces, los historiadores lo que dicen es que por donde pasaban los cristianos, todo se llenaba de congregaciones cristianas. Por donde iban los apóstoles, por donde iban los cristianos, todo se llenaba de congregaciones cristianas. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, especialmente en el primer siglo, o en el tiempo de los apóstoles, en los apóstoles obraban obras muy poderosas. Por ejemplo, según Hechos de los Apóstoles, dice que por donde pasaba el apóstol Pedro, ponían todos los enfermos en camitas y en camillas en los caminos. Y al pasar el apóstol Pedro, con su sombra, los curaba a todos. Imaginaros, sordos, ciegos, leprosos, enfermos de cualquier paralíticos, y ahora saben que viene el apóstol Pedro, los ponen en camitas o en camillas en los caminos por donde va a pasar Pedro, y dice que al pasar Pedro, con su sombra, los curaba literalmente a todos. Bueno, ¿qué hacía esto? Esto hacía, que además lo relata la Biblia, que se convertían miles de personas diariamente. La Biblia relata que una vez se convirtieron en un día 5.000 personas, en otro día 4.000 personas, y la Biblia dice que las congregaciones estaban creciendo en número y en todo, estaban creciendo muchísimo. Y después hay un grupo de personas que afirman que en el primer siglo pudo haber llegado a haber aproximadamente 500.000 cristianos. Solamente en el primer siglo. 500.000 cristianos. En el segundo siglo calculan que había abierto, o sea, que habría unos sobre 2,5 millones de cristianos. Y en el tercer siglo, cuando estalló la apostasía, que habría aproximadamente sobre 5 millones de cristianos. Entonces nos preguntamos, ¿dónde sacan los testigos de Jehová que en el primer siglo no hubo 144.000 cristianos ungidos? ¿Dónde sacan ellos esa enseñanza, esa doctrina? ¿Dónde sacan ellos esa filosofía? ¿Dónde viene ese invento? ¿Por qué se han inventado eso? Por otra parte, sabemos que desde el primer siglo hasta el tercer siglo murieron cientos de miles de cristianos en los coliseos romanos. Murieron ardiendo como teas mientras cantaban alabanzas a Dios. Murieron arrojados a los leones mientras cantaban alabanzas a Dios. Murieron clavados en maderos mientras cantaban alabanzas a Dios. Y todos estos cientos de miles de personas, hasta el tercer siglo, murieron porque no quisieron renunciar a su fe ni en Dios el Padre ni en Jesucristo. Ellos, si hubieran renunciado a su fe cristiana, pues
hubieran podido salvar sus vidas. Pero ellos se estaban viendo como los romanos se llevaban a miles de cristianos que morían en los coliseos romanos. Y a lo mejor esos cristianos que morían eran vecinos de ellos. Al menos eran hermanos en la fe. Y ellos tenían conocimiento de sobra de lo que estaba pasando. Podían haber renunciado a su fe, pero ellos prefirieron morir mártires en los coliseos romanos antes que renunciar a su fe. Cientos de miles. Entonces, ¿cómo alguien puede atreverse a decir que en el primer siglo o desde el primer al tercer siglo no hubo 144.000 cristianos ungidos? ¿De dónde sacan ellos eso? Si en el tercer siglo había quizás más de 5 millones de cristianos. ¿Cómo pueden decir eso? Si morían cientos de miles de cristianos por su amor a Dios, por su amor a Cristo, por no renunciar a su fe, morían mártires en los coliseos romanos. Yo creo que eso, cualquier persona que ha profundizado en el tema, pues lo tuvo que haber pensado. ¿Dónde se saca eso? Pero es que ocurre que desde que empezó el cristianismo hasta que salió un señor diciendo esto, pasaron sobre 1870 años más. Pero decimos una cifra aproximada, pero fueron más de 1870 años que pasaron. ¿Y cómo alguien puede aparecer o decir que durante 1870 años Dios no consideró dignos de ser ungidos a 144.000 cristianos? ¿Cómo puede ser eso? Cuando sabemos por la historia que millones de cristianos murieron mártires a causa de las persecuciones que tuvieron. Y murieron millones por defender su fe en Dios, su fe en Cristo, por defender la Biblia, la palabra de Dios, por defender su amor, su fe en Dios, su fe en Cristo, y por defender su fe en la Biblia. ¿Cómo puede alguien decir que no hubo 144.000 personas dignas en 1877 años o más de ir al cielo? Eso realmente no tiene ninguna explicación. Eso es yo digo que es una especulación de una persona que es muy atrevida, muy atrevida. No sé qué tipo de persona tiene que ser esa, porque estamos ante el tribunal de Dios, y que alguien delante del tribunal de Dios, de sus ángeles, de Jesucristo, se invente algo así y que se atreva a decir que durante todo ese tiempo no hubo 144.000 cristianos ungidos por Dios, cuando ya en el primer siglo hubo más de 500.000 cristianos, en el segundo más de 2,5 millones, en el tercero más de 5 millones, y durante toda la historia murieron millones y millones de cristianos mártires. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto, no? Porque cuando una persona se mete, se adentra en la historia del cristianismo, pues uno se pone a llorar. Se pone a llorar porque la desgracia de los cristianos es que fueron perseguidos por los judíos y por los romanos. Imaginaros ver cómo los romanos, los judíos perseguían a los cristianos y ellos morían por cientos de miles en los coliseos romanos, comidos por los leones, clavados en maderos. Imaginaros la escena, ardiendo como teas, mientras ellos cantaban alabanzas a Dios. No renunciaron a su fe, ¿no? Tampoco tomaron represalias contra sus enemigos. No se oye hablar de cristianos que formaran grupos de guerras o guerrillas para luchar contra los romanos. No hay ningún relato histórico de eso. Ellos morían pacíficamente, destruidos.
por completo en los coliseos romanos. Pero es que cuando el emperador Constantino le dio el poder a la iglesia de su entonces, allá por el 300 después de Cristo, 329 por ahí, entonces la persecución a los cristianos, o a algunos grupos cristianos, fue todavía peor, más cruenta, más cruel. Las guerras en el nombre de Dios y de Cristo se intensificaron. Hubo peores guerras, peores matanzas en el nombre de Dios y de Cristo. Hubo peores persecuciones a los propios discípulos de Jesucristo, a los propios siervos de Dios. Es algo inexplicable, es algo increíble. Dicen que las guerras que hubo, por ejemplo, entre católicos y protestantes, y toda esa época, fueron más crueles que las peores crueldades que se vieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fueron más crueles, más sangrientas, más nefastas de lo que ocurrieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Guerras religiosas, guerras en el nombre de Dios, de Cristo, la cruzada, las guerras de los niños, las peores matanzas que hubo en la historia de la humanidad fueron en el nombre de Dios. Y el detonante peor de todo eso fue la mezcolanza, la mezcla de la política con la religión. Eso fue ya la pólvora. La mezcla de la política y la religión fue lo que llevó al mayor derramamiento de sangre de la historia de la humanidad. Los políticos fomentando sus intereses políticos y los religiosos pues jugando al juego que se hacía en aquella época. Y fue un desastre. Y millones de cristianos fieles que buscaban la verdad, que eran personas honestas, sinceras, eran personas verdaderamente sinceras en su búsqueda, honestas, honradas, murieron perseguidas y murieron mártires. Millones. Y ahora aparece un chiflao allá por el siglo X, finales del siglo XVIII y XIX, diciendo que el número de los ungidos no hubo en el primer siglo, ni en toda esa época, 144.000 cristianos. Entonces, por ejemplo, el señor Russell se presenta como el esclavo fiel y discreto de Dios. Él se presenta como el ungido de Jehová y afirma rotunda y contundentemente que nadie se puede salvar si no lee su literatura. Desde 1870, quizás antes, hasta su muerte, profetizó 4 fechas fallidas. 1888 o 78, 1914, 1915 y 1918. Y estaría involucrado en todas las fechas que habían dado sus mentores. Porque no olvidemos que la religión de los testigos de Jehová, como Russell, de donde vienen es del adventismo. Y la gran mayoría de las doctrinas que tienen los testigos de Jehová no es que Russell fuese un iluminado, ni un esclavo fiel y discreto, ni un ungido, es que él tomó
esa vasta mayoría de doctrinas y enseñanzas que hoy enseñan los testigos de Jehová, los tomó de los adventistas del séptimo día. Si una persona conoce bien a los adventistas del séptimo día y a los testigos de Jehová, se dan cuenta que son muy, pero que muy parecidos en la mayoría de las cosas. Hasta en el modelo de iniciar los discursos desde las plataformas hasta determinarlas son muy parecidos. Los testigos de Jehová son tan parecidos a los adventistas del séptimo día que hasta en el modelo de presentar los discursos, las introducciones que hacen y todo eso, es exactamente igual. O sea, parece que son una copia el uno del otro. Y la mayoría de las doctrinas de los testigos de Jehová, pues vienen de los adventistas del séptimo día. Pero los adventistas llevaban ya más de un siglo haciendo profecías falsas. Empezando por Elena de White, que era una persona que profetizó muchas veces en falso o varias veces en falso, igual que los siguientes. Y de ahí viene Russell, que aparece en la escena mundial diciendo que él es el esclavo fiel y discreto de Dios, que él es el ungido de Dios y que nadie se va a salvar si no lee su literatura. Y bueno, le empezó a enseñar una serie de doctrinas, de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que realmente enseña la Biblia. Doctrinas que, por desgracia, todavía hoy en día la sociedad de los Watchtower la están enseñando. Y esto es lo que no tiene explicación. Pero como yo digo, una persona se puede equivocar. Pero Dios siempre nos da la opción de rectificar. Si nos equivocamos, podemos rectificar. Todo el mundo podemos equivocarnos, es normal que nos equivoquemos. Pero podemos rectificar. Y no se entiende por qué ciertos líderes religiosos, no solo los testigos de Jehová, sino la mayoría de los líderes religiosos del mundo, la mayoría de los líderes religiosos del mundo, no rectifican. Prefieren perpetuar sus doctrinas falsas, sus mentiras, antes de que ser humildes, ser modestos y decir, oye, me he equivocado. Pues si me he equivocado, voy a rectificar, voy a cambiar, ¿no? Por eso dice Dios, examínense a ustedes mismos para ver si están en la verdad o en la fe. Como dicen, examínense a ustedes mismos, quiere decir que si hay algo malo, hay algo que no está correcto, hay algo que nos hemos equivocado, pues podamos rectificar. De eso se trata. No dice examínense a ustedes mismos y ya está. Quiere decir, examínense a ustedes mismos quiere decir, si hay algo que está mal, vamos a rectificar, vamos a cambiar, nos hemos equivocado, estamos haciendo algo mal, pues vamos a cambiar, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Después, los testigos de Jehová deciden que, primero dicen que como no hubo 144.000 cristianos en toda esa época, desde que vino Jesucristo hasta 1870, 77, que eso fue retomado con Russell. Después dicen que en 1935 el número de ese 144.000 ya quedó completo, completo. Entonces a partir de ahí ya no puede haber más hijos de Dios, ya no puede haber esperanza celestial y ya no se puede participar de los emblemas del pan y del vino de la cena que Jesucristo instituyó, que dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí. Ellos dicen que esa conmemoración o recuerdo de la pasión y de la muerte de Cristo, que entrega su vida para que nosotros podamos tener la salvación y el perdón de los pecados, derrama su sangre como rescate por nosotros. En los testigos de Jehová dice que esa conmemoración no podemos comer del pan y del vino como dijo Jesucristo. Jesucristo dice, si el que no coma mi carne ni beba mi sangre no puede tener la vida eterna. En Juan, Jesús dice, el que no coma mi carne
y beba mi sangre no puede tener la vida eterna. Y ahora llegan los testigos de Jehová, como dicen que el número de los ungidos se completó en 1935, dice que no podemos comer ni del pan ni beber del vino en la conmemoración de la muerte de Cristo. Lo cual realmente a cualquier persona honesta, sincera, que crea de verdad en Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo, en la Biblia, pues le crea otro conflicto más. Otro conflicto más. Entonces dice la Biblia que hay dos grupos, que uno son hijos de Dios, que otros no son hijos de Dios, que unos pueden comer del pan y del vino y que otros no pueden comer del pan y del vino, que unos van a ir al cielo y que otros se van a quedar en la tierra. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde se explica esa diferenciación? Porque en la Biblia todo lo que Dios quiere que sepamos se repite, se enfatiza y se revuelve a repetir una y otra vez, constantemente. Los principales pensamientos de Dios están repetidos y enfatizados una y otra vez en la Biblia. Yo no veo una enseñanza clara como esa. Y es más, cuando después Dios, como quien dice, le pone un candado. Yo le llamo candado a esto de que Dios hace listas completas de la gente que se va a salvar y la gente que no se va a salvar. Y dice, y estos se van a salvar y estos no se van a salvar. ¿Y por qué no se van a salvar? Yo no veo ningún juicio condenatorio para los que comen del pan y del vino. Habla de un juicio condenatorio si alguien come indebidamente. No sé si es comer debidamente del pan y del vino mientras estás profetizando durante décadas y décadas falsas profecías con respecto al fin del mundo. Porque los testigos de Jehová han profetizado en 100 años más de 12 veces el fin del mundo. Y nunca ha venido. Sin embargo, estos profetas que dicen que son ungidos, que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, que son guiados por los ángeles, participan de pan y del vino mientras se emiten falsas profecías y se comportan como falsos profetas. No solo por las falsas profecías que dicen en cuanto a fechas, sino por el montón de doctrinas y enseñanzas que iremos examinando poco a poco y que veremos que es imposible que sea verdad lo que ellos enseñan. Por ejemplo, la doctrina que tienen de los 144.000, que en esta charla os va a quedar muy clarito. Entonces, ¿cómo puede ser que un grupo de personas que están profetizando en falso constantemente y manteniendo la expectativa constantemente del fin del mundo, ellos sí pueden comer del pan y del vino? ¿Es apropiado? Pues yo diría que no, ¿no? Yo entiendo que la conmemoración de la muerte de Jesucristo es un recuerdo, una conmemoración de su pasión, muerte y resurrección. Es el recuerdo de que Cristo entregó su vida a favor de nosotros para que, por medio que tengamos fe en Él, en su sacrificio, en el valor de la sangre de su sacrificio, podamos tener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Dios utiliza este sacrificio para redimirnos de nuestros pecados. En ninguna parte leo que unos pueden participar del pan y del vino y otros no. Eso yo no lo he visto jamás por ninguna parte. Y he estudiado la Biblia en profundidad y no he visto nada que haga referencia a eso. Pero podríamos estar hablando aquí de tantas y de tantas doctrinas y enseñanzas que no tienen ni pies ni cabeza de lo que enseñan los testigos de Jehová, pero me quiero centrar en esto de los 144.000, que es de lo que estamos tratando. Ellos dicen que ese número se completó en el 35, en 1935. A partir de ahí, como ese número está completo, nadie tiene esperanza celestial, nadie es hijo de Dios y nadie puede comer del pan y del vino. Bueno, yo me pregunto, ¿cuándo es el sexto sello y cuándo es el séptimo sello de los que habla Apocalipsis, Revelación? ¿Habremos llegado ya al sexto sello?
¿Estaremos ya en la transición del sexto sello al séptimo sello? Porque cuando se habla de los 144.000 sellados en la Biblia, se hace referencia de que este sellamiento de los 144.000 se efectúa entre el sexto y el séptimo sello, que están descritos en el capítulo 7, 6, 7 y 8 de Revelación. En el capítulo 6 se habla del sexto sello, que se habla del sexto sello. Cuando se habla del sexto sello, acaba diciendo que ha llegado la hora del juicio de Dios. Y hay de lo que va a ser en ese día, ¿no? Dice, ¿y quién hace la pregunta? ¿Y quién podrá estar de pie en ese día delante del trono de Dios? ¿Quién puede estar de pie en ese día delante del trono de Dios? Es la pregunta. Después de que se cuenta lo que se experimenta en el sexto sello y se hace esta pregunta, el texto sigue diciendo, después de estas cosas vi y miren. Después de estas cosas, ¿qué ocurre? Pues empieza a explicar todo lo que ocurre en el capítulo 7 de Revelación. Ahí se explica que hay 4 ángeles que están reteniendo los vientos de la destrucción de la tierra, que están en los 4 puntos cardinales de la tierra, lo que indica que están protegiendo a la totalidad de la tierra de elementos destructivos que vendrán sobre la tierra. Y hay un ángel que les dicen que no destruyan nada, ni la tierra ni del mar, o sea que retengan esos vientos de destrucción. Y hay una pregunta clara que dice, ¿hasta qué? Hasta que se hayan sellado los siervos de Dios. Hay un sellamiento de los siervos de Dios. Retengan esos vientos de destrucción que tienen esos ángeles que están situados en los 4 puntos cardinales de la tierra, haciendo alusión a toda la tierra, hasta que se ha enseñado a los siervos de Dios. Esto por una parte indica, primero, que ocurriría esto después del sexto sello. La pregunta es, ¿habremos llegado ya al sexto sello o no? Y después dice que los vientos de destrucción serán retenidos hasta que acabe el sellamiento de los verdaderos siervos de Dios. O sea que es imposible que ese sellamiento hubiese acabado en el 1935. ¿Por qué es imposible que haya acabado en 1935? Porque si no, si hubiera acabado en 1935, entonces ya hubieran soltado los vientos de destrucción y ya se hubiera acabado todo hace muchos años. Porque después del sellamiento se sueltan los vientos de destrucción y los vientos de destrucción que lo que traen es destrucción. O sea que ya hace mucho tiempo que se hubiera acabado este sistema de cosas o esta era. Bueno, ahora estoy parafraseando de lo que dice el capítulo 7 de Revelación, de Apocalipsis. Que nos indica lo que ocurriría
después del sexto sello, y que es como un interludio entre lo que ocurre es que hay un intervalo, un paréntesis, un interludio entre el sexto sello y el séptimo sello. Este interludio, este paréntesis es esta parada que hay para que ocurra este sellamiento de los verdaderos siervos de Dios. El séptimo sello se describe lo que ocurre en el capítulo 8 de Revelación. Pero nosotros estamos parafraseando de lo que ocurre en el capítulo 7 de Revelación. Y como comentamos, pues Dios dice que se retengan los 4 vientos de destrucción que vienen sobre la tierra hasta que se han sellado a los siervos de Dios. Se sellan a los siervos de Dios, que son personas que están sirviendo a Dios en su templo día y noche. Son siervos fieles de Dios, verdaderos devotos de Dios, verdaderos discípulos de Jesucristo, que lo que hacen es servir a Dios. Y entonces dice que Juan estaba hablando de una visión, está contemplando la visión del sellamiento de los siervos de Dios. Dice que Juan oyó el número de los que iban a ser sellados, los que habían de ser sellados. Y dice que oyó el número de 144.000. Y empieza a numerar las tribus de Israel y dice que cada tribu habría 12.000 sellados. De la tribu de Israel, 12.000 de cada tribu, 12 por 12, 144.000 sellados. Eso fue el número que él oyó. Pero después, cuando él vio, porque estaba hablando de una visión, vio que había una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de toda tribu, pueblo y nación. Entonces, una cosa es lo que oye y otra cosa es lo que ve. Los teólogos, los estudiosos judíos, sobre todo que son cristianos judíos, son judíos cristianos, afirman que el apóstol Juan ahí está describiendo como un evento que ya había ocurrido hace muchos siglos, cuando Jehová juntaba a las tribus de Israel en el desierto. Jehová juntaba a las tribus de Israel en el desierto y las tribus, las personas de las tribus tenían que traer un animalito como redención por sus pecados. Un animal para sacrificarlo como redención por sus pecados. Y entonces había un censo en el cual se contaban todos los números de los redimidos de cada tribu. Y ese censo era lo que daba el número total de los redimidos de cada tribu y de todas las tribus de Israel. Evidentemente, no todas las tribus tenían el mismo número de personas y no todas las tribus tenían el mismo número de redimidos. Había un número definido de personas de cada tribu tenía un número concreto de personas, unos tendrían más, otros tendrían menos, y los redimidos sería igual, serían un número distinto, cada tribu tendría un número de redimidos distinto, ¿no? Sin embargo, notamos que en el capítulo 7 de Apocalipsis de Revelación se dice que había 12.000 redimidos de cada tribu. Y claro, hay muchas personas que, queriendo ser muy literales, afirman
de que este número de 12.000 redimidos de cada tribu es un número exacto. O sea, que de cada tribu, qué coincidencia que se redimieron exactamente 12.000 personas. Qué coincidencia. Sin embargo, los teólogos judío-cristianos afirman que este número es completamente simbólico y que lo que representa es al número completo de los redimidos de cada tribu de las tribus de Israel. Afirman que el número 12.000 se refiere al número completo de los redimidos de cada tribu de las tribus de Israel. Y que por lo tanto el número de 144.000 es un número totalmente simbólico que representa al número total de los redimidos, o sea, de los verdaderos siervos de Dios, o sea, de los verdaderos cristianos. Porque los que se siguen son siervos de Dios. Y cuando se describe quiénes son esos siervos de Dios, se les ve delante del trono de Dios, dicen que tienen palmeras en sus manos. Las palmeras significa que han sido victoriosos, son victoriosos, salen victoriosos de medio de la gran tribulación. 2. Se dice que ellos están sirviendo a Dios, el Padre, mediante su Hijo Jesucristo, día y noche en su templo. O sea, son siervos de Dios. Siervos literalmente de Dios, verdaderos discípulos de Jesucristo. Y 3, dice que han lavado sus ropas blancas, sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiere decir que han puesto su fe en el Dios el Padre, en Jesucristo, y en el sacrificio de Jesucristo, en la sangre que Cristo derramó. Los israelitas en el desierto tenían que presentar un animalito como sacrificio para poder ser redimidos, para poder ser perdonados y para poder ser contabilizados en el censo. Y aquí vemos como estos redimidos, estos sellados, son personas que también han puesto su fe, han creído en Dios el Padre, Jesucristo, y han lavado sus ropas, les han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, tenían su fe puesta en Dios el Padre, en Jesucristo y en la sangre del Cordero. Y también podemos ver en todo esto simbolismo tras simbolismo y tras simbolismo. Dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Cómo puede alguien emblanquecer una ropa con una sangre? Usted coja sangre de un cordero y échale en una ropa a ver si sale blanca. Es un simbolismo. Y dígame si Jesucristo es un cordero. Es otro simbolismo. La Biblia está llena de muchos simbolismos para que entendamos las cosas. Pero hay personas que se han empeñado en hacer todo tan literal, son tan literales en todo, que por ahí llegan los errores, por ahí se equivocan. La hermenéutica dice que cuando se habla de un texto o un contexto y donde las figuras son realmente simbólicas, los números también se consideran simbólicos. Es una ley de la hermenéutica que estudia el significado de los textos bíblicos. Cuando en una explicación de una frase o algo se está hablando por medio de simbolismos, los números son también simbólicos. Cuando se habla en el capítulo 14 de Revelación de los 144.000, también se habla de mucho simbolismo, ya que dicen que no se contaminaron con mujeres, etcétera, ¿no? Y hoy en día no creo que haya 144.000 que no se hayan contaminado con mujeres, pero bueno. El caso es que estamos hablando de algo simbólico. ¿Por qué sabemos que esto tiene que ser un número simbólico, no un número exacto?
Porque cuando entramos en el capítulo 8 de Revelación, Apocalipsis, donde se habla del séptimo sello, se habla de las plagas que Dios envía a los inicuos. Dice que Dios envía una serie de plagas a los inicuos, donde los inicuos son tan atormentados que ellos suplicarán la muerte y no la hallarán. Buscarán la muerte y no la hallarán. Buscarán esta muerte, o suplicarán esta muerte a causa del sufrimiento, del tormento que está pasando. Pero Dios deja muy claro que todas estas plagas vendrán sobre todos los inicuos, sobre toda la humanidad, menos sobre los que han sido sellados en sus frentes. Entonces este sello que Dios pone después del séptimo sello y antes, después del sexto sello y antes del séptimo sello, ¿qué significa? Significa que las personas que reciben este sello son aceptados por Dios. Llegan a ser ya posesión de Dios, aprobados por Dios. Llegan a ser ya pertenecientes de Dios. Pertenecientes como hijos de Dios. Llegan a ser realmente protegidos por Dios. Es como cuando un ganadero compra ganado. Entonces le ponen al ganado una marca o un sello, una marca, diciendo esto me pertenece a mí, esto ya es mío y este es el sello o la marca de que esto me pertenece a mí y van a estar bajo mi cuidado y bajo mi protección. Eso es lo que significa. Por eso cuando llegan las plagas del séptimo sello que se escriben o se reflejan en el 8º capítulo de Apocalipsis de Revelación, está diciendo que todas esas plagas vienen sobre todos menos sobre los que tienen el sello de Dios en su frente. Por eso, anterior a las plagas, anterior a los castigos, a las plagas de Dios, hay un sellamiento para que esas personas que fueron selladas como siervos de Dios, fueron aprobadas por Dios, están bajo su protección, no reciban las plagas que vienen a los inicuos, para que lleguen ya a ser protegidos por Dios, ser posesión de Dios, y ellos no recibirán las plagas, estas plagas que las manda Dios mediante ángeles. Los ángeles van a poder ver perfectamente la marca en la frente de estos siervos de Dios y por lo tanto estas siervos de Dios no van a recibir ningún castigo por sus plagas, de esas plagas. Es como lo que ocurrió en Egipto. En cierto momento Dios mandó pintar los dinteles de las puertas de los israelitas y de todos aquellos que quisieran con la sangre de un cordero. Ellos tenían que matar a un cordero y poner unas marcas en los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Y cuando pasó el ángel de la muerte, pues mató a todos los primogénitos de Egipto, menos a los que tenían la marca o el sello en la puerta. Esa marca, ese sello que Dios había mandado poner a aquellos. También se compara, se asemeja a lo que ocurrió con el hombre de tintero según Ezequiel. Según Ezequiel, había mucha maldad, mucha iniquidad, mucha gente haciendo cosas detestables a los ojos de Dios. Sin embargo, había una serie de personas que estaban clamando y gimiendo por culpa de esas cosas detestables que otros estaban haciendo. O sea, eran los que estaban a favor de las cosas detestables que se hacían en contra de Dios y los que estaban en contra totalmente de las cosas abominables o detestables que se hacían en contra de Dios.
Entonces Dios mandó al hombre de lino, al hombre de tintero, el poner una marca en las frentes de todas aquellas personas que estaban clamando y gimiendo por todas las cosas detestables que se estaban haciendo en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y cuando el ángel de la muerte vino, mató a todos, hombres, mujeres y a niños, menos a los que tenían la marca en su frente. Asimismo, los teólogos, los estudiosos de la Biblia dicen que esta marca, este sello que se pone en el capítulo 7 de Revelación, en este interludio, en este paréntesis que hay entre el sexto y el séptimo sello, es una marca de protección de Dios contra lo que viene. ¿Y qué es lo que vienen? Vienen plagas, castigos, destrucción, viene muerte. Por eso ocurre este interludio entre el sexto y el séptimo sello, y en ese paréntesis, en ese interludio es cuando se produce el sellamiento, se paran los vientos de destrucción hasta que ese número de sellados esté completo. El número 12 significa el número completo de los siervos de Dios de cada tribu. El 144.000 es el número simbólico de todos los que han sido sellados de todas las tribus de Israel. En esas tribus de Israel se cuentan también, por supuesto, los que son el Israel de Dios, los que han sido asumidos o insertados en el árbol de Dios o en el pueblo de Dios porque han ejercido fe en el nombre de Jesucristo. Han ejercido fe en el testimonio que Dios mismo ha dado como testigo con respecto a su Hijo, y han ejercido fe en el testimonio, en la sangre derramada de Jesucristo, o sea, en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo y en el valor de su sacrificio, o en el valor de su sangre derramada. Entonces, estas personas que han ejercido fe son los que se les considera también el Israel de Dios, porque llegan a formar parte de ese pueblo de Israel de Dios. No olvidemos que Israel es el nombre que se le pone a Jacob después de que ha luchado contra Dios y contra los hombres. ¿Y por qué en vez de llamarle Jacob se le llama Israel? Porque Dios le dice, tú has vencido a Dios y a los hombres. Israel significa aquel que vence, el que va a vencer. Israel son los vencedores. Los vencedores son aquellos que se sujetan a Dios y a Cristo. Y son vencedores gracias al sacrificio de Jesucristo. Son vencedores gracias a Jesucristo, gracias a su fe en Dios, en Cristo, y gracias al sacrificio, la sangre derramada de Jesucristo. Por ellos son vencedores, son el Israel de Dios, los que se sujetan a la vida espiritual conforme a las normas de Dios. Por eso se les ve delante del trono de Dios con palmeras y dicen que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Indica que han tenido fe en Dios y en el Cordero. Y dice que están sirviendo, rindiendo servicio sagrado día y noche, delante de Dios y delante de su trono. Ahora bien, hay otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Y es lo que explica Apocalipsis de Revelación en el capítulo 13 de Revelación. El capítulo 13 de Revelación es cuando se habla del gobierno de la bestia, globalización, nuevo orden mundial, el gobierno de la bestia. Se habla de dos bestias. Una que es la bestia política y otra es la bestia político-religiosa que le da publicidad a la primera bestia. Y la Biblia dice que esto es un acontecimiento futuro, no es un acontecimiento que haya ocurrido en 1918 ni mucho menos. Es un acontecimiento futuro que ocurrirá. Dice que la bestia va a poner bajo obligación o bajo pena de muerte a toda la humanidad de que tiene que adorar a la bestia, tiene que adorar la imagen de la bestia y a la bestia.
Y además pone bajo obligación a todas las personas de ponerse la marca de la bestia. Esta marca de la bestia se va a poner o en la mano derecha o en la frente de los hombres. Dicen que sin esta marca nadie va a poder ni comprar ni vender. Ni hombres, ni mujeres, ni grandes, ni pequeños, ni ricos, ni pobres. Nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia o bien en su mano o bien en su frente. Y la bestia pone bajo obligación a que todas las personas tengan que ponerse esta marca, o en la mano derecha o en su frente. Y la bestia tiene autoridad hasta para matar a los que no adoren la bestia o la imagen de la bestia, o los que no se pongan la marca de la bestia. Y Jesucristo dice en el capítulo 14 de la revelación, del versículo 9 al 11, que los que se pongan la marca de la bestia o los que adoren la bestia o la imagen de la bestia serán atormentados delante de él y delante de sus ángeles, atormentados y no tendrán descanso. Y día y noche serán atormentados aquellos que adoraron la bestia, la imagen de la bestia, o se han puesto la marca de la bestia, serán atormentados día y noche para siempre jamás y no tendrán descanso. O sea que demuestra que Cristo no le gusta nada que la gente esté fuera del reglamento de Dios, ¿no? Adorando la bestia, la imagen de la bestia o poniéndose esta marca. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos se enfrentan a una terrible prueba, que es la prueba que dice la Biblia, que la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad, que se ejecuta durante esta grandísima tribulación, como la cual nunca ha habido, no, ni volverá a suceder, justamente en la parte final de los días. Y lo que quieren hacer es tratar de obligar que todo el mundo adore la bestia, la imagen de la bestia, y todo el mundo reciba la marca o bien en su frente o bien en su mano derecha. Por lo tanto, las personas que se pongan esta marca o adoren la imagen de la bestia serán destruidas por Dios y por Cristo. Las personas que no hagan caso a la bestia pueden ser destruidos por la bestia. Pueden ser completamente destruidos, pueden ser muertos, pueden ser echados en prisiones, en cárceles, pueden ser degollados, pueden ser castigados de multiformes maneras, ¿no? De hecho, dice la Biblia que la bestia perseguirá a los santos y los vencerá. Los santos serán perseguidos porque se van a oponer completamente, por completo, a adorar la bestia, la imagen de la bestia, y a ponerse la marca tanto en su mano como en su frente, porque saben que esto significaría para ellos la destrucción, o sea, la desaprobación de Dios y el tormento de Dios que viene sobre ellos, como explica la Biblia en el capítulo 14 de la Revelación, versículos del 9 al 11. Ahora bien, ¿cómo pueden aguantar los cristianos en esta terrible hora de prueba? Pues Jesucristo dice claramente: manténganse constantemente haciendo oración y ruego para que puedan escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder. Entonces los verdaderos cristianos van a estar constantemente, se van a mantener constantemente haciendo oración y ruego, tal y como les mandó Jesucristo. Por otra parte, ellos también están expectantes, están contentos, están entusiasmados, porque significa que la hora del regreso de Jesucristo a la tierra se ha acercado. No olvidemos que Jesucristo dijo que a causa de sus escogidos aquellos días serán acortados.
que después de esta gran tribulación, como dice en Mateo 24, del 29 en adelante, después de esta gran tribulación, dice, se verá o aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verlo venir, mientras él envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 puntos del cielo. O sea, que los cristianos verdaderos saben, tienen la seguridad de que su rey, de que su salvador, de que su gran Dios y Salvador Jesucristo viene a salvarlos, viene a librarlos de esa terrible hora de prueba. Les viene a salvar y les viene ya por fin a dar el galardón, el premio del galardón, que corresponde a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces ellos saben que su liberación se acerca, que ya está muy cerca el día en que viene Cristo a salvarles. En Hebreos capítulo 4 dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Los cristianos verdaderos estarán esperando con mucho entusiasmo, con mucho anhelo, esa vida desde el cielo de Jesucristo, de su gran Dios y de su gran Salvador, Jesucristo, que viene de parte del Todopoderoso a tomar posesión de la tierra y a destruir a los inicuos y a salvar a los que le esperan. Esto va a ocurrir justamente en medio de la gran tribulación, donde también estarán presentes los 2 testigos del capítulo 11 de Revelación, alentando, edificando, alimentando a los cristianos verdaderos que estén en la tierra. Todo esto ocurrirá en ese mismo tiempo. Y estos 2 factores son muy importantes. El aliento, la edificación que darán los testigos del capítulo 11 de Revelación. Los cristianos verdaderos se van a mantener haciendo oración y ruego y van a estar esperando la aparición de la segunda venida de Cristo. Van a estar esperando a su Salvador que viene desde el cielo. He repetido en muchas charlas que no existen apariciones invisibles. Todas las apariciones que hay son completamente visibles. Eso de que la segunda venida de Jesucristo es invisible es una mentira. Eso no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Es ponerse frontalmente en contra de lo que enseña la Biblia. No existen apariciones invisibles. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos 4 dice que Cristo aparecerá para salvar a los que le esperan. Sabemos que Cristo volverá por segunda vez en gloria a salvar a los que le esperan y que aparecerá la señal del Hijo del Hombre justamente después de la gran tribulación. O sea que la parusía de la que habla la Biblia, cuando realmente es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es cuando aparece, y no existen apariciones invisibles, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora bien, ¿pero qué ocurre si una persona muere mártir durante esa gran tribulación porque no ha querido adorar a la bestia salvaje, porque no ha querido adorar a la imagen de la bestia, o porque no ha querido recibir una marca en la mano o en la frente, autoimpuesta por la bestia? ¿Qué ocurre si mueres mártir durante la gran tribulación? ¿Qué ocurre entonces? Pues lo que ocurre es algo maravilloso que podemos leer en el capítulo 20 de Apocalipsis de Revelación, del versículo 4 en adelante.
Allí dice que vi tronos y hubo quienes se sentaron en ellos y se les dio autoridad para gobernar. Y vio a los que tenían fe en Dios, los que tenían fe en Jesucristo, los que tenían el testimonio de Jesucristo, y vio a aquellos que fueron degollados o decapitados o muertos por no querer adorar a la bestia ni a la imagen de la bestia, y por no ponerse la marca ni en sus manos ni en sus frentes. Dice que esas personas que mueren mártires por el testimonio de Jesús y por no querer adorar a la bestia ni a la imagen de la bestia, y por no querer ponerse la marca en sus manos o sus frentes, Dios dice que los va a resucitar de entre los muertos. Lo que es la primera resurrección. Cristo desciende del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los resucita entre los muertos. Dos. Les da la inmortalidad, puesto que la muerte segunda ya no tiene poder sobre ellos. Y 3. Gobernarán con Cristo por 1000 años. Léalo usted, Revelación capítulo 20, del 4 en adelante. Las personas que mueran mártires en medio de la gran tribulación, por no querer adorar la bestia ni la imagen de la bestia, o por no quererse dejar poner la marca en su mano o en su frente, primero resucitarán de entre los muertos, ya que recibirán la primera resurrección que ocurre justamente en ese evento, cuando Cristo viene desde el cielo después de la gran tribulación por segunda vez, en esa parusía. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Ellos reciben la primera resurrección, por lo tanto significa la inmortalidad, ya que la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Reciben la resurrección, la inmortalidad, y dice que gobernarán con Cristo por 1000 años, lo cual demuestra que es completamente imposible, una vez más, que en el 1935 se haya completado el número de los 144.000. Eso es mentira, es completamente imposible. Esa doctrina de los testigos de Jehová es todo un engaño, una patraña, una mentira sin fundamento bíblico. Podemos preguntarnos, ¿cuántas personas morirán mártires durante la gran tribulación? ¿Cuántos cristianos verdaderos se van a negar a ponerse la marca de la bestia en su mano o en su frente? ¿O se van a negar a adorar la imagen de la bestia o la bestia? ¿Cuántos pueden morir mártires? Pues a lo mejor pueden ser millones. No 1 millón, a lo mejor pueden ser millones los que se nieguen a adorar a la bestia, la imagen de la bestia, y a poner su marca en su mano o en su frente. Y puede ser que millones mueran mártires por obedecer a Dios más bien que los hombres. Y repito, estos millones de mártires, ¿qué les ocurrirá por morir mártires por obedecer a Dios? Repito, Revelación capítulo 20 del 4 en adelante dice, recibirán la resurrección, es la primera resurrección. 2, reciben la inmortalidad, ya que la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Y 3, gobernarán con Cristo por 1000 años. La Biblia, cuando se habla del fin del mundo, siempre habla con un espíritu de urgencia. Sí, eso es correcto.
Hablar del fin del mundo o del fin de la era con un espíritu de urgencia es correcto, es bíblico. Dice la Biblia, el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca, está próximo, está a las puertas. Siempre habla la Biblia con un espíritu de urgencia de lo que puede ser el fin del mundo, de la era o del sistema. Llámele como quieras. Pero lo cierto es que no sabemos cuándo va a ser. Si va a ser dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 10 años, dentro de 30 años. No sabemos cuándo va a ser y cuándo va a empezar esta gran tribulación ni cuándo va a acabar. Sabemos que una vez que empiece la gran tribulación puede durar aproximadamente 3 años y medio. No sabemos cuánto va a ser. Y tampoco sabemos cuántos cristianos verdaderos van a morir mártires por obedecer a Dios más bien que los hombres. Pero sí sabemos que pueden ser millones. Y sabemos lo que Dios dice. Recibirán la resurrección de los muertos. 2, la inmortalidad, y reinarán con Cristo por 1000 años. Así que es una esperanza maravillosa que nos fortalece en medio de la gran tribulación, si llegamos a entrar en ella, a vivir en ella. Nos ayuda a mantenernos firmes, fieles, porque estaremos alentados por los 2 testigos que habla el capítulo 11 de Revelación, porque estaremos haciendo constantemente oración y ruego a Dios el Padre por medio de Jesucristo, y porque estamos esperando a Jesucristo, la segunda venida, la parusía. Dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que esperan. Estaremos esperando a nuestro gran Dios, a nuestro gran Salvador, Jesucristo. Pero es que además, si morimos, si acaso morimos, tenemos una esperanza gloriosa. Resurrección, inmortalidad y reinar con Cristo por 1000 años. Y esto es lo que enseña la Biblia. Los 144.000 son siervos fieles de Dios que llegan a ser aprobados definitivamente por Dios, llegan a ser pertenencia de Dios, pertenecen a Él, y llegan a ser protegidos por Dios durante las plagas que vienen sobre los inicuos, como se describe en el capítulo 8 de Apocalipsis de Revelación, y que está explicando lo que va a ocurrir durante el 7º sello. Hay un interludio, un paréntesis entre el 6º sello, que no sabemos si ha venido o no, o tiene que venir, y el 7º sello, que es cuando vienen las plagas contra los inicuos. Dice que las plagas serán tan duras que van a pedir los inicuos la muerte, van a suplicar la muerte, van a buscar la muerte, pero la muerte huirá de ellos, no hallarán la muerte. Pero dice que todas esas plagas vienen sobre los inicuos, vienen sobre todos los inicuos, sobre todos los malvados, vienen sobre toda la humanidad, menos a los únicos donde van a todas esas plagas son los que tienen el sello en la frente de Dios, el sello de Dios, el sello de protección. Por eso cuando los testigos de Jehová habla de 2 clases, unos que son los 144.000 sellados y la gran tribulación que no son los sellados, porque no son de los 144.000, no puede ser verdad. Porque los únicos que son protegidos, según dice el capítulo 8 de Revelación, Apocalipsis, son los que tienen el sello de Dios. Los que no tienen el sello de Dios van a ser también plagados. Sabemos que estos castigos, estas plagas, provienen de Dios y Dios envía por medio de ángeles sobre la humanidad desobediente, sobre los inicuos. Y los de la gran muchedumbre no son humanidad desobediente, no son inicuos. Y ellos, según los testigos de Jehová, como no tienen sello de Dios, pues no son los 144.000, entonces también tendrían que recibir las plagas. Pero eso no puede ser.
Y sobre los únicos que no vienen esas plagas, esos castigos, sobre los únicos que no vienen son los que tienen el sello de Dios. Por eso sabemos que tiene que ser un número completamente simbólico que se refiere a los siervos fieles de Dios que están sirviendo a Dios día y noche en su templo, que tienen fe en el sacrificio de Jesucristo, tienen fe en Dios, en Jesucristo, y han lavado sus ropas blancas, han lavado sus ropas, les han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son victoriosos gracias a Cristo, a Dios, a Cristo, a la sangre del Cordero. Dios los hace victoriosos mediante Jesucristo, mediante su fe en el sacrificio redentor de Jesucristo. Y son personas que son siervos de Dios. Los dios se ponen a siervos de Dios. Personas que están sirviendo a Dios, como dice en Revelación, día y noche en su templo, adorando a Dios, como dice la Biblia, con espíritu y con verdad. Los que durante la gran tribulación mueran mártires por no adorar la bestia, la imagen de la bestia, o por no dejarse poner la marca en su mano o en su frente, tienen la resurrección de los muertos, la inmortalidad, y reinarán con Cristo por 1000 años. Espero que habéis entendido el punto, porque no sabemos cuándo va a ocurrir todo esto. Sí sabemos que lo que Dios enseña en la Biblia es verdad. Todo lo que Dios enseña en la Biblia es verdad. Dios no miente, Dios no engaña. Y por eso sabemos que, ya que la bestia perseguirá a los santos y los vencerá, que pueden ser millones de cristianos que mueran mártires por obedecer a Dios, más bien que a los hombres. Sobre todo los cristianos que conocen la Biblia y saben muy bien lo que dice Revelación, capítulo 14, versículos del 9 al 11. Léanlo en su Biblia. Espero que este discurso sirva de valor, que entendáis claramente el punto, por qué las inquietudes son inquietudes serias, son cotejadas, son estudiadas, cotejadas por muchos teólogos importantes, gente estudiosa que conoce los argós de la Biblia, que conoce las lenguas vernáculas, las lenguas originales, que conocen realmente el sentido, significado de lo que quiere decir y a lo que está haciendo alusión Juan cuando explica de los 144.000 sellados, cómo está haciendo alusión a lo que Dios hacía en el desierto cuando aquí hacía aquel censo de los redimidos del pueblo de Israel o de las 12 tribus del pueblo de Israel. Espero que hayáis captado el punto, que entendáis lo que estoy diciendo y que veáis lo correcto, lo lógico, lo coherente de esta doctrina. Esto es lo que yo he estudiado. Yo he estudiado muchas interpretaciones distintas, diferentes, que podía estar aquí ahora diciendo y tratando de rebatir lo que dicen esas personas, porque aunque pueda tener cierta apariencia, no es real, pero no, eso llevaría mucho tiempo, sería muy pesado. Yo creo que lo que he explicado es bastante legible, bastante entendible. Aunque no os he leído ningún texto de la Biblia, vosotros podéis buscar en la Biblia lo que os he dicho, leer el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8 meticulosamente. También tengo un estudio muy profundo sobre este tema en mi página, cristianosenviados.com, que se llama Los 144.000. Es un tema profundo, escatológico y muy amplio. Es un discurso que dura 3 horas y ahí vais a poder ver más valor, vais a poder ver más, un entendimiento más claro, más amplio de todo, lo que hay, toda la serie de doctrinas falsas que tienen tantas religiones en torno a tantos conceptos, pero que ahí se va desvelando todo poco a poco, se está detallando los conceptos, todo se va detallando y se hace ver claramente la sencillez de las cosas cuando se entienden correctamente. Y entonces uno, pues como dice Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad les liberta, les liberará. Entonces uno entra por vidas de
de amor, de luz y de energía, y uno siente la gran bendición de decir, esto tiene sentido, esto sí que es verdad. Ahora me encaja más, ahora lo entiendo más y mejor. No puede haber dos Biblias, ni dos esperanzas, uno para unas personas y otro para otras. La Biblia es la misma para todos. No podemos coger capítulos enteros, versículos enteros de la Biblia y arrancarlos diciendo esto no nos aplica a nosotros, esto no es para nosotros. La Biblia fue un libro escrito una vez y para siempre para nosotros. Fue escrito por medio de los profetas y los apóstoles, y el centro de todo eso es Jesucristo mismo. Entonces, no podemos estar equivocados. Tenemos que estar enfocados, teniendo nuestra fe completamente puesta, asegurada en la santa palabra de Dios, la Biblia, en lo que enseñó Jesucristo, en lo que enseñaron los apóstoles, y tener eso como una garantía, un ancla de lo que Dios dice no puede fallar, es correcto, no es mentira, es una bendición iluminadora, es tener esa seguridad. Y la seguridad más grande que puedes tener es creer en Dios. Yo lo repito en cada charla, Dios te dice, cree en mí. Jesucristo dice, el que cree en mí y cree el que me vio, ese ha pasado de muerte a vida y no entra en condenación, no entra en juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, dicho de otra manera, tiene la vida eterna garantizada. Es tan importante el creer, el tener fe, en tener esa obediencia, esa creencia que Dios nos manda por medio de Jesucristo para que lo creamos, para que lo afirmemos, para que estemos seguros, tengamos como un ancla adentro que penetra y nos hace seguros, firmes, y elimina nuestro temor a la muerte y nos hace ser como fuentes de agua de vida capaces de transmitir verdades tan profundas, tan maravillosas como estas, que dan verdadera esperanza, la verdadera seguridad, la esperanza de la vida eterna, de un Dios que no puede mentir. Y nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos, muy felices de poder transmitir estas verdades limpias, refrescantes como el agua fresca de un manantial, para que todos aquellos que tienen oídos para oír, oigan, y el que tiene ojos para ver, que vean, y realmente se puedan beneficiar de estas tremendas bendiciones que Dios describe una y otra vez en la Biblia. Por eso yo no me cansaré nunca de decir, por favor, desempolva tu Biblia, lee la palabra de Dios, la Biblia, léela y trata de entender lo que dice ahí, porque es para ti, es para todos. Dios nos ha dado una esperanza maravillosa de poder vivir eternamente bajo su reino en plenitud de vida. Y eso es lo que Dios quiere para ti y lo que yo quiero para ti y lo que todo cristiano verdadero de buen corazón quiere para ti. Que te reconcilies con Dios, que aceptes a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, que adores a Dios, que le pides a Dios mediante Cristo, que le sirvas, que quieras saber, aprender de Él mediante su palabra, la Biblia, que seas una persona fiel, obediente, que viva en armonía con Él. Hay requisitos legales, como bautizarse, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Muchas cosas que iremos detallando más y más aquí. Espero que esta charla os haya servido de valor, de edificación. Mi creencia sobre 144.000 es lo más legible de todo lo que yo he escuchado, lo que me ha parecido más lógico, más razonable, y es lo que yo actualmente creo. Si estoy equivocado, a su debido tiempo espero que Dios me abra la mente, el corazón para entender lo más correcto. Yo creo que lo más correcto que he escuchado y lo que me ha parecido más lógico, más razonable y más entendible es esto que he explicado aquí. Y esa es mi fe, mi creencia en este momento, honesta, sinceramente. Y nada más. Espero que os sirva de edificación, que la gracia y la paz, y espero que estéis entre los salvos, claro. La gracia y la paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en nuestra próxima charla. Ha sido un placer. Estoy contento y feliz de poderos llevar esta
gloriosa esperanza que Dios nos da. Chao. Besos a todos.